amigos de Contexto. Amigos, iniciamos esta semana con la presencia en nuestro programa del licenciado Pelegrín Castillo, un activo dirigente político dominicano que se ha caracterizado siempre por sus posiciones nacionalistas. Hoy Pelegrín Castillo viene a analizar y a comentar el discurso del presidente Luis Abinader el pasado sábado 27 de febrero, en el aniversario número 177 de nuestra independencia nacional. Pelegrín Castillo, bienvenido. Muy contento de estar aquí en tu compañía, en tu espacio. Gracias por la invitación y enviándole un saludo al público que sigue tu programa. Pelegrín, para nadie es un secreto que al inicio del gobierno del licenciado Luis Abinader, tú tenías ciertos temores respecto a cómo el gabinete y todo su equipo de gobierno manejaría el tema haitiano. Sin embargo, después del pasado discurso, el pasado sábado, antes de ayer, yo pienso que estos temores han quedado pues borrados. Tú me dirás, quiero saber tus consideraciones, cuáles son tus opiniones, y no solamente en cuanto al tema haitiano y de la frontera, sino en cuanto a la mayoría de los temas que tocó el presidente Luis Abinader, que tocó, yo diría que casi todos los temas importantes y neurálgicos de la vida nacional, desde seguridad ciudadana, pasando por recursos, agua, electricidad, lo que es el tránsito, que es algo que nos agobia, la justicia, la salud. Bueno, fueron muchos los temas que tocó el presidente. Por ejemplo, algo importantísimo, alianzas públicos-privadas, que tú lo mencionaste de una manera que me gustó mucho también, que también se ha comentado en nuestros programas. Pero comencemos con el tema de la frontera. ¿Ha cambiado tu percepción después de este discurso, Pelegrín? Bueno, en primer lugar, debo decir que la valoración general del discurso que tengo y que tiene la mayoría de la población es positiva, muy positiva. Se trató de un discurso con muy buenas propuestas, con muy buenas ideas, muy bien pronunciado y sobre todo, como tú bien destacas, puso énfasis en temas que tenían que tratarse. Concretamente, ese que tú me preguntas, yo diría que es precisamente uno de los puntos que nosotros tenemos años tratando de que se impulse, que se asuma. Eso se trató ya desde el segundo gobierno del presidente Fernández. Se hizo un planteamiento sobre frontera, realmente no se acogió. Ahora vemos al presidente Abinader asumir una idea precisamente muy cercana a la que nosotros tenemos. Y por eso lo apoyamos públicamente, lo respaldamos y creo que el pueblo dominicano debe respaldarlo activamente. La única inquietud que tengo es que anunció con mucha antelación el proyecto de la verja. Ellos no le quieren decir muro, ni le quieren decir valla, sino una verja doble. Yo conozco el sistema porque he estado en muchas fronteras, he visitado muchas fronteras y sé que para los fines del lugar es una barrera física tecnológica que tiene mucho valor porque está enfocada en evitar el tráfico ilícito, pero en el caso específico de República Dominicana tiene un valor que el presidente no lo resaltó, pero que está implícito. El valor de decirle a la comunidad internacional, miren, no hay solución dominicana al problema haitiano. Porque yo creo que si de algo sirve la construcción de esa infraestructura, es para enviar un mensaje de que el Estado dominicano, el pueblo dominicano, los poderes públicos no van a estar de acuerdo con una solución dominicana al problema haitiano. El gobierno lo viene diciendo, lo dijo en la campaña, lo dijo después en el gobierno, lo dijeron en Naciones Unidas,
Entonces, eso había que acompañarlo con hechos para que fuera creíble. Ese anuncio tiene ese valor. El riesgo, lo digo también en una declaración que emití, es que los grupos que quieren frontera abierta, que quieren borrar la frontera, que quieren mantener esa infraestructura de corrupción transnacional operando, van a tener, vamos a decir, meses para conspirar contra ese proyecto, independientemente de la evolución de la crisis haitiana, que uno la sigue con mucha atención y sabe que eso puede terminar provocando un gran desorden en Haití, un gran conflicto en Haití, quizás una guerra civil, y eso amenazar a República Dominicana. Pero es bueno que lo haya dicho el presidente hoy porque está mandando un mensaje a la comunidad internacional. Igualmente, es muy positivo que el gobierno haya anunciado el primer hospital. El primer hospital bajo la gestión de República Dominicana, procurado por República Dominicana, para tratar de empezar a resolver los problemas de Haití en Haití, que es como deben hacerse las cosas, como Dios manda. Los haitianos tienen derecho a su propio desarrollo. Si ahora, por resultado de sus procesos internos tan dramáticos, no pueden resolver los problemas fundamentales, esenciales de la población, el deber de la comunidad internacional, de nosotros los vecinos, es ayudar a que eso se pueda hacer, pero allá, no aquí. Y que también hay que destacar, Pelegrín, en lo que tú dices, que no es un problema de la República Dominicana, pero nosotros nunca nos hemos negado a ser partícipes de la solución. Lo que pasa es que no podemos hacerlo solos. Eso es realmente una posición correcta que nosotros respaldamos. De hecho, te voy a decir, yo a quien primero le planteé eso fue a una comisión de Cancillería en el año 2002, siendo canciller Tolentino Díaz. No había condiciones en ese momento. Al poco tiempo incluso terminaron derrocando a Haití desde República Dominicana. En el 2007 se lo planteó a don Carlos Morales, al buen amigo don Carlos Morales Troncoso, que fue canciller de la República. Hablamos mucho de ese tema y yo le reiteré la conveniencia de que nosotros, la posición mía era que nosotros construyéramos los hospitales, pero que con ese gesto nos afirmáramos en la posición de reclamarle a los demás países o grupos de países que hicieran lo mismo, porque hay 7, 8 grupos de países que pueden hacer eso y mucho más. Entonces, y eso aplica para la educación, eso aplica para las infraestructuras, eso aplica para el medio ambiente, porque Haití necesita ser rescatado y reconstruido. No lo van a hacer por ellos mismos en esta etapa. Yo recientemente hablaba con un líder de la diáspora haitiana en Estados Unidos y ellos lo que están reclamando es que lo dejen a ellos, a los haitianos que están en el exterior, porque los haitianos que están en Haití tienen un bloqueo para los haitianos que están en el exterior, los que están en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en América Latina, en África. Pero han sido muy pasivos, Pelegrín, la comunidad haitiana en el exterior. Sí, pero han sido pasivos en un sentido, porque ellos también envían muchos recursos a Haití. Sí. Ese país no ha ido a peores, igual que nosotros, porque tenemos comunidades que canalizan recursos, pero así no se resuelve un problema nacional, y es un problema internacional el que tenemos. Entonces, esa posición es correcta y nosotros también la respaldamos. Yo creo, Pelegrín, que es el primer presidente que tiene las agallas de referirse tan llanamente a este problema, por lo menos en los años recientes, vamos a decir. Ninguno de los últimos presidentes pasados se había referido con tanta puntualidad al tema haitiano. Yo te diré
que es el único que ha tenido la franqueza. Y te diría que el coraje de decir públicamente lo que todos en privado admiten. Porque no solamente los presidentes dominicanos o los expresidentes. Te vas en América Latina y yo he hablado con muchos. Y cuando hablamos del tema haitiano, todo el mundo está consciente de que es un problema internacional, de que es un Estado colapsado, de que es un Estado inviable, de que tiene que haber un esfuerzo de rescate, pero nadie lo había dicho públicamente. Es más, a mí un presidente me dijo, es un Estado fallido, pero por favor no lo digas, porque tú eres ministro. Y yo le dije, bueno, yo no voy a decir que es fallido. Si a usted le parece bien, yo le digo fuñido o, o descalabrado o colapsado, que es la palabra apropiada. Haití es un Estado colapsado. Entonces, asumamos la realidad. Entonces, en eso tengo que admitir que el presidente Abinader ha sido franco. Frente a los haitianos y frente a la comunidad internacional. Ahora, esos dos puntos también se complementaron con dos anuncios importantes. Primero, él ratificó el compromiso con el proyecto de Pedernales y el proyecto de Manzanillo. Sí, esos son los dos extremos de la frontera. Lo que se haga en Pedernales va a tener un impacto importante en la frontera sur. Lo que se haga en Manzanillo va a tener un impacto importante en la frontera norte y también va a tener un impacto en Haití. Luego revitalizar esa zona. Luego vendrá el esfuerzo en toda la demás región fronteriza. Pero ahí lo más importante es enfatizar el otro aspecto que planteó el presidente Abinader, que es que hay ya en proyecto, y tengo entendido que el Ministerio de Trabajo ha avanzado en planes pilotos para la nacionalización, la dominicanización del trabajo en la construcción y en la agropecuaria. Y es un tema de voluntad política. A eso era que me iba a referir ahorita, que es el primer también presidente de los últimos años que ha metido esa candelita, o sea, que se ha atrevido, vuelvo a usar la palabra que tú usaste, que ha tenido las agallas, porque es un tema álgido en este mismo programa y en otros hemos planteado que quizás comenzar no con un 80-20, como se dice, sino irlo reduciendo poco a poco. Pero fíjate que ningún presidente anterior había tocado este tema de dominicanizar la mano de obra, que generalmente lo tienen los haitianos, como es la construcción y la agropecuaria, como tú me has bueno, ahora, en este momento, la crisis obliga, no hay opciones, porque hay una caída del empleo de los dominicanos, una caída de los ingresos de los dominicanos, y hay entonces, por tanto, una buena oportunidad de relanzar la construcción, pero empleando mano de obra nacional. Yo, por ejemplo, al mismo presidente Abinader se lo dije en varias ocasiones, se lo he dicho a gente de su gobierno, es inconcebible que estemos usando la política de subsidio del Estado para desincentivar la mano de obra nacional. Aquí la política del Estado en subsidio debería enfatizar que los que estén trabajando en las montañas, en los campos, en la zona rural, en la frontera, si entran a trabajar en el sector en público o privado, no pierden los beneficios sociales. Aquí es un sistema absurdo. Tú estás en el campo produciendo. Si estás trabajando contratado por una empresa, tú perdiste los beneficios del Estado y estás ganando salario ínfimo. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Tú propones que no se pierdan esos beneficios, sino que el que trabaja en el campo siga recibiendo esos beneficios sociales.
Y es un incentivo al sector. Claro, porque entonces yo le preguntaba a la gente de Rancho Arriba, ¿por qué ellos no emplean mano de obra dominicana en los invernaderos? Me dice, es que es difícil conseguir mano de obra por varias razones. Primero, vienen las remesas del exterior. Segundo, los programas del gobierno, Bonoluz, Bonogas, Solidaridad, todos los programas, a una familia le garantizan un nivel de ingreso sin tener que trabajar. Entonces, ellos me prefieren salir a completar el ingreso en la informalidad y no arriesgarse a perder los ingresos de los subsidios si entran a la formalidad. Pues es una cosa absurda completamente. Entonces, yo creo que por ahí puede venir el programa de cambio del gobierno y esas 4 medidas son importantes. Hay más. Obviamente, esos son anuncios. Ahora viene una lucha por ejecutar eso, pero el país debe apoyarlo. Debe apoyar otras medidas que el presidente anunció. Y yo te diría que después de esos planteamientos sobre el tema haitiano, para mí el otro planteamiento más importante, yo diría que en orden de prioridad, es el tema del agua. Sí. El presidente habló de hacer un gran pacto sobre el agua. Yo tengo años hablando de ese tema. Recuerdo que el doctor Balaguer me dijo a mí en 1994, el tema haitiano es importante, sígalo tratando, pero nunca olvide que el problema mayor que tiene República Dominicana y que tiene la isla es el problema del agua. Y eso me lo dijo el político que más se ocupó del tema del agua. Sí. Y del tema del medio ambiente. Sí. Entonces, el presidente ha retomado el tema. Fíjate que yo entré al Congreso y llegó la Ley General de Agua. Yo salí del Congreso, tengo 6 años fuera y todavía no hay una Ley General de Agua. Es decir, el liderazgo del país no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en una política de agua y plasmarla en la ley y en una serie de medidas. Y ese es un recurso vital. Vital. Entonces yo creo que hizo bien el presidente. Yo lo que hago ahora es exhortarlo a que no suelte el tema, a que lo asuma como un tema principal de su agenda, porque realmente es el tema más importante. Fueron tantos temas importantes, habló que hasta me preocupa porque no sé cuánto tiempo y cuántos recursos. Mira, muchos son de decisión. De hecho, muchos en realidad son temas que tienen que asumirse porque hay un mandato constitucional. El presidente habló de referéndum. Bien, excelente. Pero yo les recuerdo en mi declaración, por ejemplo, que aunque esa medida es válida para introducir el elemento de democracia participativa, junto con eso hay necesidad de aprobar una legislación de iniciativa legislativa popular. Eso, o sea, que las personas puedan sugerir. Que un grupo de ciudadanos puedan llevar al Congreso una ley. Eso es muy importante. Claro, porque hace que el ciudadano no se sienta convocado a votar cada 4 años, sino que ya sabe que un grupo determinado puede ser un actor importante. El derecho de petición, el plebiscito. El plebiscito también es sumamente importante. Los mecanismos relativos a la descentralización regional y municipal. O sea, ahí, son mandatos constitucionales. Que los ayuntamientos, o sea, puedan ya funcionar de manera autónoma. Hay que fortalecer los ayuntamientos y hay que fortalecer las regiones. Esos son temas que están previstos en la Constitución y hay que tener. Pero para esto hay que tener mucha transparencia.
No, hay que, yo te diría que Porque hemos ese es uno de los hemos grandes. tenido alcaldes que dejan mucho que desear. Bueno, lo primero que debemos hacer es cambiar el mecanismo de votación. No podemos ir al voto preferente a nivel municipal y creo que a nivel legislativo. Eso lo único que hace es canibalizar los partidos, dividir los partidos y hacer que la representación a nivel municipal e incluso congresional disminuya. De hecho, fue la Porque primera vez que se votó ahora separado en las alcaldías. O sea que es que también se pudo votar por el regidor. debería votarse separado el alcalde y la lista de los partidos, pero no el voto De de los arrastre. regidores. Pero al menos se votó por el regidor en esta ocasión, que antes ni Sí, se conocía quiénes eran, eran en arrastre. pero yo te voy a decir, mira, eso tiene sus riesgos. La experiencia indica que a nivel local, entonces, como la política nuestra es tan clientelar, Sí. quizá la más clientelar del continente, entonces los partidos que hacen no buscan al líder comunitario, no buscan al político con vocación de servicio, no buscan al líder social, buscan a quién, al que tiene los recursos Claro. Y al que le da, y al que le da, y entonces se que le da vaya dinero. y llega y no sabe ni siquiera lo que va a hacer. No sabe ni siquiera lo que va a hacer. Y Entonces, ha habido muchos escándalos en las sindicaturas y también escándalos, como decimos en la República Dominicana, tapados, que se sabe que para moverse hay que darle al alcalde y eso es algo que se tiene que acabar. mira, Bueno, tenemos que ir a la pausa. yo creo que Peregrino. eso se puede acabar con una ley de prioridad nacional. Porque yo soy partidario de que fortalezcamos el nivel municipal, pero al mismo tiempo entiendo que el Ejecutivo tiene que tener el poder de destrabar las situaciones con una ley que establezca prioridad nacional para determinados proyectos. Si un ayuntamiento pasa los plazos y no decide en el plazo, el Poder Ejecutivo debería declarar ese proyecto prioridad nacional y entonces tomar la decisión por el ayuntamiento. Exacto, Es una especie el de tutela. Si el ayuntamiento no sabe o no puede cumplir con su papel, entonces el Ejecutivo asume su responsabilidad. Vamos a la pausa, Peregrino. Volvemos inmediatamente. Amigos, continuamos con este programa de inicio de la semana y comentamos y analizamos el discurso del presidente Luis Abinader y nos acompaña el licenciado Pelegrín Castillo en esta ocasión. Pelegrín, otro aspecto que no sé si todo el público que escuchó al presidente Abinader entendió la importancia de este punto fue la de tratar de desarrollar un mercado de valores más amplio. Incluso mencionó que ya hay empresas listas en nuestro país para salir al mercado de valores. Sabemos que tenemos una superintendencia de valores, pero las empresas en nuestro país todavía no cotizan en bolsa. Y bueno, tendría muchísimas ventajas esto y además la transparencia que necesita una empresa para cotizar en bolsa segura, pues su diafanidad, eso mismo. Y que el mismo gobierno pudiera poner empresas. En este mismo programa con el licenciado Piantini, Luis Manuel Piantini, hablamos, por ejemplo, de la licitación de Punta Catalina y cómo que los trabajadores también tuvieran derecho a tener acciones de este tipo. Y tú creo que has hablado también de este punto. Sí. Yo pronuncié muy importante. Yo pronuncié una conferencia a cosa de 2, 3 años en la UNFU sobre la posibilidad de hacer un gran ejercicio de capitalismo popular. Exacto. Aplicando el artículo 219 de la Constitución de la República,
que fue un artículo que yo rescaté y logré colocar porque lo habían excluido. Se incluyó en la comisión de juristas que redactó el proyecto. Cuando se envió al Congreso se había excluido y entonces en los debates yo lo rescaté y lo logré colocar. Ese artículo establece que el Estado, cuando va a enajenar sus empresas, debe crear las condiciones mediante legislación para democratizar la titularidad de las acciones. Permitir que los trabajadores, los fondos de pensiones, los grupos solidarios puedan ser accionistas de las empresas estatales que se convertirían realmente en empresas públicas. Y el ejemplo que yo ponía en mi conferencia era precisamente Punta Catalina. Los proyectos de Punta Catalina, las plantas de Punta Catalina. Son 2 plantas que representan la mayor inversión que ha hecho el Estado. Entonces, lo que he sostenido siempre, desde que era ministro, porque eso estaba en el informe que nosotros como ministerio adoptamos, fue que esas empresas, si se entregaban, si salían del sector público, que yo creo que debían salir, tenían que ser para un ejercicio de capitalización abierta. Fíjate, observa esto, los dominicanos en el exterior. Los dominicanos en el exterior envían a República Dominicana por concepto de remesa cerca de 7.000, 8.000 millones de dólares todos los años. Pero si tú le creas a los dominicanos que están en el exterior las condiciones de que ellos inviertan en su país, se conviertan en accionistas de empresas de mercado, empresas públicas, no estatales, sino públicas de mercado, entonces tú vas a tener un flujo mayor, porque ellos mismos aquí tienen dificultades de encontrar dónde invertir y les gustaría invertir. Y entonces, obviamente eso exige que no solamente la Bolsa de Valores sea una institución muy confiable, sino que las mismas empresas tienen que hacer un proceso de reconversión. Es necesario aprobar una ley de protección al pequeño accionista, porque de lo contrario también tú puedes estar usando el capital de la gente y realmente la gente no beneficiarse lo que se puede y debe beneficiar de su inversión. La clase media aquí en República Dominicana también tiene necesidad de tener campos de inversión nuevos. Y derechos. Y derechos. Entonces, así como hay un programa que ha ido avanzando de titulación, que amplía las bases del capitalismo en República Dominicana en términos de convertir a más ciudadanos en propietarios, así tenemos que lograr que los ciudadanos sean propietarios de acciones, sean propietarios de empresas. Es un ejercicio de capitalismo popular que tiene antecedentes exitosos en muchas partes del mundo y que además le daría también un destino no solamente a los aportes que pueden aportar las comunidades del exterior, sino los fondos de pensión. Hay unos 12.000 millones de dólares acumulados. Tú ves el debate que hay ahora en relación a que si le devuelven el 30% de la ¿Cuál es tu AFP. opinión respecto a esa devolución de un supuesto 30%? Yo lo planteé originalmente. La posición mía era que si eso podía tener el impacto de la estabilidad macroeconómica, que era el argumento que se usaba, por lo menos que los fondos de pensiones sirvieran de garantía para que los dueños de esos fondos recibieran unos créditos de emergencia ante la crisis. Pero eso no es lo que se está planteando, Pellegrino. No se está planteando. Que es casi imposible, porque ese dinero tú sabes muy bien que no está ahí físicamente. Porque no se ha ido a concebir una estrategia alternativa. Y además, pero también tenemos que cuidar este aspecto, el aspecto que es medular, el tema de la propiedad. Si tú le estás diciendo a la gente que esos son sus dineros, sí, la gente tiene que
tener la garantía de que cuando lo pidan, lo tengan. Porque si no, sienten que eso es un elemento delicado. Y también el presidente se Entonces, ¿qué refirió a los necesitamos? fondos de pensiones en su discurso, que hay que revisarlos. Que no, lo planteó el presidente del Senado. Dijo que había necesidad de hacer una revisión, porque en realidad la rentabilidad que están teniendo los fondos de pensiones, este es un tema discutible. Uno oye al amigo Andy Dawager y te dice que los fondos de pensiones tienen un super rendimiento, pero uno sabe que la mayoría de los fondos de pensiones o lo tiene Hacienda, títulos de Hacienda lo tiene el Banco Central. Entonces, es un esquema, en realidad, que es el Estado que está garantizando. No está vinculado está vinculado a mantener un esquema de estabilidad macroeconómica, principalmente. Por eso te digo que no se pueden usar ahora mismo, eso sería una causa. Pero es importante también, porque la gente está viviendo una situación dramática, el que tiene una situación difícil, entonces debería tener acceso a un crédito preferencial de emergencia, tomando como garantía esos fondos, porque ellos son los dueños. Entonces, si no se lo devuelven, por lo menos le deben permitir acceder a unos créditos en condiciones sumamente ventajosas, que en el fondo es una manera de facilitarle los recursos, su mismo dinero. Sí. Definitivamente, Pelegrín. Otro punto sumamente importante que el presidente se refirió también así muy claramente y sin preámbulos fue cero drogas, sacar las drogas de las calles. Y aunque a este punto sí se han referido otros presidentes, me parece que Abinader lo hizo como muy de frente. No sé, porque es un punto muy difícil, hay muchos intereses, pero es algo fundamental. Él tomó una decisión muy valiente hace ya unos días, que fue sacar a la policía del control del microtráfico, de la lucha contra el microtráfico, porque se estaba dando el caso. El microtráfico mueve mucho dinero en los barrios. Y entonces la policía es una institución que tiene fortalezas y tiene debilidades, pero bregando con un fenómeno como el microtráfico corre riesgo de convertirse entonces en un blanco de la actividad del narcotráfico que captura a los agentes de la policía a nivel local. Y eso entonces ya agrava el problema de seguridad ciudadana. Entonces, que yo creo que esa decisión de enfrentar el microtráfico es correcto, pero lo más importante es enfrentar el gran tráfico, por una sencilla razón. El microtráfico se nutre del gran tráfico. Si nosotros logramos que al país entre la menor cantidad de droga posible, no va a llegar al microtráfico. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto sí, ahí yo tengo objeción, lo dije públicamente, el ministro del Interior anunció que el plan del gobierno es desarmar a la población. La ley que se aprobó, desarmar la población. Sí. El gobierno anterior, el Congreso anterior, por una iniciativa del colega Ito Bisonó, pero fundamentalmente por una iniciativa del gobierno de Danilo Medina, que tomó la ley y la modificó, estableció un mecanismo, una política de desarmar la población. Y nosotros estamos radicalmente en contra de esa política. Al contrario, lo correcto es que se fomente el porte y tenencia legal, el uso responsable, el uso entrenado. No deja de ser peligroso, Pelegrín. Mira, es más peligroso en este contexto que estamos viviendo tú tener a la gente que trabaja, a la gente que tiene su familia, que tiene sus empresas, que tiene sus fincas, desarmados. Bueno, pero se supone que es cambiando el contexto, ¿no? Sí, pero vamos por orden. Vamos a permitir que la gente de ley, la gente de trabajo, la gente que cumpla con las condiciones de la ley, pueda
tener las armas, A mí me anunciar. parece que el presidente se refirió a el primer paso sería quitarle las armas a todo el mundo que la tenga de manera ilegal. No, pero ni siquiera hay que decirlo. Porque el que está de manera ilegal está violando la ley e incluso no hay cárcel aquí. ¿Qué quieres que te diga? Aquí no hay cárcel para meter a todos los que tienen armas ilegales. Precisamente por eso lo digo, porque son tantos. La planta carcelaria nuestra no da para someter a la justicia. A eso me refiero. El sistema de justicia no da para. Entonces, en ese contexto, hay que aclarar que no se puede desarmar a la población que tiene armas legales. Ahora, hay un problema en medio de una crisis como esta, que mucha gente se atrasa con el pago. Y además, esa ley nunca debería ser una ley fiscalista. Cuando yo sometí el primer proyecto de ley sobre la modificación sobre porte y tenencia de armas de fuego, la legislación estaba orientada más que a garantizar recursos para interior y policía, era a facilitar que la gente se registrara, porque pagara un mínimo, porque el Estado gana más con que todo el mundo se registre, a tú tener esa tensión permanente con los que tienen armas de fuego en el país. Porque finalmente hay un mercado ilegal de armas de fuego. Mercado que se nutre fundamentalmente de Estados Unidos. Desde Estados Unidos viven mandando armas para acá. Incluso vienen por la vía legal, por los puertos y aeropuertos. Entran en esos tanques que mandan desde Estados Unidos, de alimentos y cosas. Ahí hay armas y la arman aquí. Vienen las piezas por pieza y la arman aquí. Vienen de Haití, vienen de Sudamérica, junto con el tráfico de drogas. Por eso te digo, Pelegrín, que es obvio que el primer paso es desarmar a la población que tiene armas ilegales. Tú no Vámonos puedes, a la pausa, Pelegrín. Mira, Mónica, ahora mismo en Haití hay 120 bandas armadas y bien armadas, bueno, con mucha munición. Que hubo como entonces tú no puedes, ahí la población de este lado, decir vamos a desarmar. Es peligroso también. Es muy Ambas peligroso. cosas tienen su peligro. Nos vamos a la pausa y volvemos inmediato con Pelegrín Castillo. Amigos, continuamos con Pelegrín Castillo, analizando el discurso del presidente. Pelegrín, yo creo que uno de los puntos más esperados por la población fue cuando el presidente Luis Abinader dijo que se iba a revisar la ley de hidrocarburos. A mí la verdad es que me parece muy difícil que el gobierno, que está ávido de recursos, que de hecho se habla de esta inminente reforma fiscal, que muchos dicen que será a la baja, pero no hay forma de cómo sea solamente a la baja, teniendo un endeudamiento el país tan alto y después de esta situación de pandemia. De manera que, no sé, ¿cuál es tu opinión respecto a este tan esperado anuncio de una revisión con la esperanza de que la gasolina baje en nuestro país? Mira, nosotros no somos productores de hidrocarburos, no somos productores de gasolina, importamos. Por tanto, el precio de los hidrocarburos en lo básico va a estar determinado por los factores externos. Ahora, ¿qué se puede hacer aquí? ¿Qué se debe hacer aquí? ¿Qué no se ha hecho aquí? Bueno, hay cosas que no dependen de la fórmula ni de la ley, sino de resoluciones que se han tomado en industria y comercio. Por ejemplo, los márgenes que se le han reconocido a los diferentes actores. Sí. Yo estoy seguro que si se hace una revisión, un estudio, se va a encontrar que hay sobremárgenes, que hay márgenes con ganancias exorbitantes para los diferentes sectores. Entonces, una medida justa en este momento sería sentarse con los estudios en la mano a
tomar las decisiones de ajustar los márgenes. Desde los grandes distribuidores, el distribuidor detallista, lo que llaman gasto de administración de la ley, que en realidad es un fondo que está a la disposición. Sí. Yo, cuando se aprobó la ley, yo sometí una enmienda que se acogió, que era que el 5% de los ingresos de esa ley se iba a dedicar a fomentar energías renovables. Yo no creo, eso se estuvo haciendo al principio, pero yo creo que con el tiempo eso no se ha dedicado a eso, se está afectando a un fondo en Hacienda que no se sabe realmente para qué fines. Entonces, ahí te estoy mencionando aspectos que son aspectos de recorte. Ahora, criterios para la ley. Nosotros debemos pensar, por ejemplo, en revisar la fórmula, especialmente el tema del transporte, que es un tema donde al parecer es donde hay unos márgenes también muy altos. El transporte internacional de combustible hacia República Dominicana. Ahí se pueden hacer revisiones importantes, incluso sin necesidad de ley, solamente ajustando, haciendo las investigaciones sobre esos aspectos. Otro tema importante es crear un sistema que no nos saque de competencia. Nosotros tenemos competidores regionales. Cuando comparamos el sistema de tributación de hidrocarburos aquí y los métodos con los de Centroamérica, vemos que aquí el sistema nos perjudica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a buscar hasta donde podamos una convergencia con Centroamérica. Por ejemplo, también hay que hacer una revisión del gasto tributario en combustible, que es alto. A muchas empresas la política del Estado generosamente le ha concedido muchos beneficios. Eso antes, yo creo que ha bajado, pero antes alimentaba un mercado secundario, un mercado negro de combustible. Entonces, ahí hay que hacer una cirugía mayor, sin duda. Ahora, la apuesta mayor, a mi juicio, tiene que ser explorar hidrocarburos en tierra y mar. Yo se lo he dicho al presidente, se lo he dicho al ministro Antonio Almonte, sé que el gobierno está interesado en esa materia, pero hay que poner el pie en el acelerador. Por ejemplo, yo le pediría al Congreso que apruebe el contrato de Apache, porque se licitó, se contrató una firma internacional, hizo una licitación, la ganó una compañía que tiene un buen perfil. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno dominicano? Reunirse con Apache y decirle, miren, hay que acelerar, porque nosotros, en medio de esta crisis, necesitamos definir cuanto antes si tenemos hidrocarburos o no tenemos. ¿Y el se Congreso, supone que este contrato de exploración que tú hablas de Apache, sí, se firmó cuándo y cuál es? Se firmó en el gobierno pasado, se hizo una licitación pública internacional, la hizo una firma internacional también, y ganó una compañía grande, grande no, mediana, pero muy exitosa, que está explorando aquí en la región. O sea que la exploración inició. Sí, no ha empezado hasta que el Congreso no apruebe. Sí. Cuando el Congreso apruebe, entonces ya ellos empezarán. Pero en la parte norte, por Montecristi. No, aquí ¿dónde? En la plataforma San Pedro de Macorís. Y he visto con preocupación, y lo digo, que hay grupos que están empeñados en que no se haga esa exploración, que ya fueron al Congreso. Supuestos protectores del medio ambiente. Así mismo también el aspecto minero, Pellegrini, no sé cuál es tú, que por cierto el presidente no lo tocó, no sé, ya nos quedan 3 minutos. ¿Cuál es tu posición respecto a esto? Mira, por ejemplo, ahora en pandemia, la minería ha sustentado mucho la economía nacional.
Mira, yo creo que República Dominicana tiene un potencial minero, metálico y no metálico, fuera de serie. Somos un mini continente. Ahora, lo que no tenemos todavía es una política de Estado. Cuando yo estaba en el ministerio, ya teníamos listo la convocatoria de un gran diálogo nacional para definir el perfil de la minería que queremos. Ya se habían dado pasos importantes como la integración de República Dominicana a ITIE, pero la gente tiene que entender que las empresas mineras, la inversión minera no va a venir a un país. La inversión minera es elevada, es sofisticada. El desarrollo minero siempre es a largo plazo. Nunca va a haber un proyecto minero que se haga para unos cuantos años. A veces son décadas, décadas. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos una política de Estado definida, donde todos los actores se sienten y discutan con sinceridad el tema de la minería. ¿Queremos o no queremos minería? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es medioambiental. Aquí están engañando a la población diciendo que la amenaza mayor de República Dominicana es el medio ambiente. Hay proyectos mineros que pueden afectar el medio ambiente y ahí hay que actuar. Pero cuando vemos la lista de factores que pueden afectar los recursos naturales, el medio ambiente, las comunidades, nos damos cuenta de que la minería es el último. Aquí, por ejemplo, la agricultura, los métodos de agricultura que tenemos, o el crecimiento desordenado de las ciudades, o la deforestación de las cuencas altas, para mencionarte 3 factores, o el mismo turismo, impacta más los recursos naturales que la minería. Entonces, nosotros podemos hacer minería de un alto estándar, buscando los jugadores correctos. Eso, el problema ahora también de nuestro las compañías país, mineras tienen unas legislaciones que protegen mucho el país donde se va a explotar. claro. Ahora, Pelegrín, se nos acabó el tiempo. A mí me ¿cuál es interesa el problema, tú... Mónica, sobre este tema? Que quiero dejarlo claro. El problema fundamental no es medioambiental, es de la muy mala distribución e inversión de la renta minera. Entonces, las comunidades... Sin embargo, ya los contratos que deben de estar estipulados, pero el contrato ha mejorado mucho. No es poner los contratos, es la mala distribución por parte del Estado. Perfecto. En la comunidad, no se beneficia la comunidad de origen. No ven los beneficios. Claro. Sí. Entonces, ese tema es el que hay que resolver. Un mensaje final sobre el discurso del presidente, 1 minuto, porque ya nos pasamos. Bueno, yo creo que los dominicanos tenemos que sentirnos satisfechos del discurso del presidente, pero al mismo tiempo mantener una expectativa alta de cumplimiento y una exigencia alta de cumplimiento. ¿Por qué? Porque todos esos proyectos son importantísimos, pero ahora hay que aterrizarlos. Claro. Ejecutarlos. Sí. Entonces hay que darle apoyo al presidente para que lo lleve adelante y al mismo tiempo ayudar en la medida de lo posible para que se puedan ejecutar, pero también mantener las exigencias que hay que mantener para que se hagan bien. Satisfechos y vigilantes. Sí. Es la palabra. Y vigilantes, sí. Pelegrín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros analizando este discurso y la realidad nacional. Amigos, ustedes gracias también a ustedes por sintonizarnos. Hasta la próxima, Pelegrín, no muy lejos, para terminar de este análisis. Hasta luego. Adiós, Mónica. Bien.